siempre es grato recibir acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, a Fernando Castillo Torres, economista, consultor internacional y especialista en políticas de gestión pública. Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por atender siempre la invitación de RCR. Muy gentil. Muchas gracias, Pepe, muy amable. Un gusto volver a compartir con todos los radioescuchas, los televidentes, esta oportunidad para tocar temas de interés nacional. En efecto, ya ayer el propio ministro de Economía y Finanzas admitía que el Perú está en una situación de recesión económica y hoy muy temprano, a través de Radio Nacional del Perú, ha dicho que pide calma por la recesión y el anuncio de esa situación es una dosis de realismo. ¿Hacia dónde apunta esto? Esa dosis de realismo que tanto tardó en admitir el gobierno, ¿no? Bueno, tú has empezado por una cosa fundamental que quería tocar. Está tocando una dosis de realismo. Yo soy economista, aparte de todo Así lo es. que hago, y eso ya se veía venir porque todos los economistas que de alguna manera tienen cierta exposición mediática, Alejandro Indacochea, Jorge González Izquierdo, Carlos Adriancén, entre otros, ya lo habían venido diciendo desde julio. Así es. El país está en recesión. Y lo venían diciendo porque obviamente ya estábamos con 2 trimestres sin crecimiento, Así en es. decrecimiento. Y eso cualquier alumno de tercer ciclo de economía lo sabe, es teoría económica básica. Lo lamentable es que efectivamente, yo soy director nacional, Pepe, conozco Claro. a todo lo que en el aparato público Claro. ha funcionado. Este es un ministro de cuarta categoría. O sea, el Claro. problema es que así un viceministro de Pedro Castillo, te imaginas qué tipo de funcionarios hemos tenido ahí. Y bueno, lamentablemente en el momento de crisis, yo estoy seguro que la presidenta no ha podido encontrar a alguien que se haga cargo de economía en ese momento. Pero en este momento sí necesitamos un capitán de barco que ayude a surcar esta tormenta. Lo que se viene en adelante, el próximo año vamos a tener, producto de la recesión, con una inflación mal que bien controlada, vamos a tener más desempleo, vamos a tener mayor crecimiento de pobreza. Muchos de los que actualmente son no pobres se encuentran en el límite de la pobreza, o sea, están en un empujoncito de poder estar en esa condición. Lo que nos ha costado tanto trabajo al país, bajar de 58 a 20% de pobreza, que Vizcarra lo destruyó y lo llevó nuevamente a 30 y ahora se ha vuelto a bajar a 20, 21, 22, va probablemente el año próximo a subir 5 a 10 puntos nuevamente. El desempleo, la informalidad, el crecimiento de la delincuencia ante la falta de empleo va a ser dramático. No es que quiera hacer un ave de mal agüero, es la realidad. Y eso, lamentablemente, el ministro acaba de decir hace 2 días algo que en agosto lo negó. Así Y es. que todos los indicadores macroeconómicos lo decían. Yo lo O sea, recuerdo tiene que esperar que venga Modis para que lo diga. Y te lo voy a contar completo. Tú vas a cualquier funcionario del MEF y no le hace caso. Porque era un empleado de cuarto nivel que un día otro saltó y fue ministro. Aquellos que sí tienen calificaciones no lo van a obedecer. Y yo quiero comentar algo, ¿no? Nosotros hace 4 meses conversamos acá con David Tuesta. Él se encuentra en España. Está en España, David. Y él nos concedió una entrevista donde él hablaba que ya estábamos en recesión porque teníamos 2 trimestres consecutivos a la baja. Claro. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Contreras en ese momento? No, es una equivocación, no estamos ni en recesión técnica ni en ninguna recesión. Armó por el contrario, lejos de entender una situación que era tan difícil para el país y decir cómo recomponemos esto, generó un nivel de debate estéril, pero puso contra la pared también a un grupo de profesionales calificados que estaban mirando con perspectiva realista lo que estaba ocurriendo en el país. Y ahora, el ministro, ¿qué hace? Hoy contesta muy temprano que ya con el crédito suplementario, porque ayer lo ha dicho en el Congreso de la República, la reactivación económica pasa por el crédito suplementario, 5.700 millones. Es decir, vamos a volver Pepe, a lo que siempre hemos atacado. No solo eso, no solo eso. A ver, te voy a quitar un poquito algo de la gran mentira que está indicando el ministro. Y la verdad que está insultando el conocimiento de aquellas personas que algo conocen de gestión pública o de economía. Así es. Mira, para que un país se mueva, necesita 3 cosas fundamentales. Primero, confianza en los instrumentos y en los elementos actores políticos. 2, inversión extranjera. Y 3, que la inversión nacional, pública, sea completa. En este momento, el presupuesto del Perú, empezamos por el último, inversión pública, tiene 245.000 millones de soles. De esos 247.000 millones de soles, se ha ejecutado solo 65%. Si se mantiene el ritmo que se tiene ahora, va a ejecutarse entre 12 y 15% hasta fines de año. Ya deberíamos estar en 81% y estar en 65%. ¿A dónde creo que va a llegar? Y te lo puedo firmar con una apuesta. Vamos a llegar a 80%.
¿Qué quiere decir? Que se va a quedar entre 40 y 45 mil millones de soles sin ejecutar. El problema no es dinero. Este ministro está hablando de estupideces. No es dinero, mi querido José, es la capacidad de ejecución. Si dinero hay, en este momento no se está ejecutando y le está metiendo más plata para que no se ejecute. Los gobiernos regionales y locales concentran alrededor de 100 mil millones entre ambos. Los gobiernos locales en este momento están en 52% de ejecución presupuestaria. Quiere decir que de los 47 mil millones de soles que manejan los municipios, 24 mil no se están ejecutando en este momento. 23 mil, 24 mil. Lo que debía hacer el MEF salir corriendo a poner los técnicos capaces de destrabar esa ejecución presupuestaria y hacer que esos 24 mil millones de soles se conviertan en obras en todos los distritos del Perú. Los gobiernos regionales tienen 53 mil millones de soles. Su ejecución presupuestaria de las regiones está bordeando el 69%. Estamos hablando que ahí hay un 30% que no se ejecuta. Entonces estamos hablando 5 por 3, 15, casi 17 mil millones de soles. Ya. Deberíamos tener los técnicos metidos en los lugares en donde no se está ejecutando. Y los ministerios igual tienen 70% ahorita. Entonces estamos hablando que un crédito suplementario a finales de octubre va a resolver un problema si la ejecución presupuestaria muere el 31 de diciembre. ¿O acaso eso va a gastarse en enero o febrero? No. Ese dinero está siendo transferido y te garantizo que no se va a ejecutar completamente. Porque sencillamente los tiempos no dan. Entonces, primero, la ejecución presupuestaria del Estado no está caminando. El MEF no está moviendo absolutamente nada. Y sí debería ir a los lugares en donde no se está ejecutando. Yo recuerdo que había estos momentos de crisis y otros ministros en su momento se identificaba el problema. Estábamos al segundo trimestre y se veía, oye, esto no está pasando, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya, ok, ubiquemos aquellos municipios que tienen presupuesto por encima de 10 millones de soles y que tienen retraso de más del 50%. Se hacía una fórmula simple, en 3 minutos sabes cuáles son esos. Y a eso se mandaba equipos para que vayan apoyando la ejecución de lo que significa la inversión pública. Ahora, la inversión pública normalmente es 25% del crecimiento de un país, de impacto. El otro 75% es inversión privada, que debe ser inversión privada nacional o inversión privada extranjera. Y ahí viene el primer punto, la confianza para el inversionista privado. El inversionista privado, José, ha dejado de creer en el Perú por varias razones. Los trámites son una barbaridad. Miren minería. En Chile, una de las compañías que yo ayudo ahí está terminando una perforación después de 2 meses de trámite. Acá te pasas 2 años. 2 años y no puedes hacer una perforación. Las normas restringes. La competitividad se sigue haciendo que se postergue la exploración, por ejemplo, en minería. Tienes que los sectores en donde había normalmente inversión privada, llámese agroexportación, no se ha comprado 1 hectárea más. No se ha vuelto a incrementar 1 hectárea más de siembra de nada. La agroexportación se ha congelado con normas aprobadas populosamente hace 2 años y que lejos de resolver el problema entre comillas del agricultor, se asustaron por 2 paralizaciones cuando el Estado no funciona. Y ahora la agroexportación, que es la que genera mayor cantidad de empleo de alguna manera en cantidad de personas, está estancada. Está golpeada, sí. No tiene crecimiento. Sumado a eso de que la pandemia restringió compras en Europa, la crisis mundial ha hecho que algunos productos no sean tan demandados, entonces tenemos un problema. ¿Dónde se sostiene nuestra economía? Esto es bien fácil. ¿En qué se sostiene la economía? En minería, en agroexportación, en turismo y en comercio. Y tenemos 2 riesgos a la vista, ¿no? Uno, caída en el empleo, que ya es marcada, y segundo, caída en el consumo. Ya. Pero ojo con esto, Pepe, estás hablando de lo que va a venir. Claro. Te falta ver el niño. El niño nos va a hacer añicos entre enero y marzo. Entonces, esto no ha sido preparado. Entonces, una primera medida urgente es tener un ministro que de verdad sea capaz de sacar esto. Fíjate, en el último Brumín, Alonso Segura ya había mostrado parte de esas cifras. Y Alonso, que para muchos es un poco exagerado, se dice, ¿no? Pero ha sido muy realista, aterrizó bastante sus cifras, ya nos pintaba un panorama complejo. Entonces, frente a esto que ha hecho el país en otros gobiernos, tomemos la historia como un ejemplo y como una ayuda, una enseñanza. El Perú ha recurrido a aquellas fuentes que le han permitido de manera inmediata generar, y eso ha sido siempre a la minería. Hoy por hoy no hay, lamentablemente, una política que ayude a que la minería avance. 2, la agroexportación, que ya lo he mencionado. 3, el turismo. En este momento ha bajado la visita de turistas extranjeros. Entonces el país debería tener una mayor promoción. Yo saludo las acciones que está haciendo Juan Carlos Matius, por ejemplo, muy activo, trabajando mucho a pesar de tener todo en contra, pero esa actitud que tiene él, que tiene Pérez Reyes, por ejemplo, no la tienen otros ministros. Entonces sí se necesita que vayamos en ese lado de tomar en serio esta crisis.
Ayer escuchaba a la presidenta entregando 2, 3 lotes en el norte, hablando que se viene una gran inversión sin conflictividad social. Una gran mentira, no hay nada nuevo. Entonces, tenemos que tener un sinceramiento en estos 3 aspectos que van a hacer que nuestra economía tenga que dar un salto de alguna manera, porque la caída está y la caída va a continuar. El asunto ahora no es medir hacia la caída, sino cuándo y cómo nos vamos a levantar. Ahora, ayer yo escuchaba a la presidenta decir, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, el sector empresarial hizo un llamado a la prensa, hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, ¿no? La gran pregunta que uno suele hacerse, y tú que conoces bastante gestión pública, ¿cuánto pone en todo este aporte el gobierno, la presidenta, en tener esa capacidad de emprendimiento para decir, ya señores, vamos a generar las condiciones para atraer inversiones privadas, pero con reglas clarísimas, en menor tiempo posible? No le ves ninguna capacidad. No solo eso, Pepe, mira, a ver, fíjate, José, el gran responsable de esto, hemos pasado momentos de peor crisis en el mundo y el Perú estaba ahí, se mantenía, ¿ya? Y no hemos tenido estas caídas de ahora. Esto es absolutamente administración del Estado. Así es. Y te toco 3 ejemplos clarísimos acá. Está hablando sobre temas de verdad. Se entiende que ella ha tenido que salvar un vacío producto de esta crisis política generada por Pedro Castillo. La gente está culpando ahora a Dina cuando el gran culpable de esto es Pedro Castillo. Es la izquierda que nos llevó a esta condición. El Perú está pasando por un proceso de recomposición, de corregir toda esa cantidad de cosas que se hizo utilizando pues distintos tipos de herramientas y componentes políticas, que ahora se está corrigiendo mucho de eso. El Congreso puede ser un incomprendido, pero mucho de eso lo está corrigiendo. ¿Qué cosa es lo que se tiene acá? Fíjate, le pides a todos que compartan la culpa, pero no facilitas. El gobierno debe ser el gran facilitador, el generador de condiciones. ¿Y qué son estas condiciones? Fíjate, el Perú tiene 80.000 kilómetros de vías, hablando de transporte. De esas, apenas 15 a 20.000 están asfaltadas. Quiere decir que ese es apenas un 15-20% por donde transita la economía del Perú. Claro. El otro no está siendo utilizado. Lo otro es que tienes una minería ilegal que está vendiendo $2.000 millones anuales, de los cuales no le queda nada al Perú. Y tienes un Estado asustado por las ONGs, tratando de decir, hay que dialogar las dificultades que haya. Eso es invasión. Eso es delito. Tienes que simplemente desalojarlos con los costos que eso tuviera. Porque la minería ilegal no solamente destruye el medio ambiente, yo no veo a nadie defender el medio ambiente. Fíjate, Conga no se hizo porque los ambientalistas, Conga está siendo explotado ahorita ilegalmente. Están habiendo ya trincheras, ya están habiendo pequeños mineros ilegales que están yendo a estas zonas. Lo que ha pasado con Poderosa hace pocas semanas. En Tambo Grande, ¿no? Zona de los Tambo Grande, José, todo eso está destruido. Claro. Y nadie dice absolutamente nada. No es que la gente no cree en la minería, sí cree en la minería. Lo que pasa es que se vendió un concepto ideológico que fue marcado como un ícono, eso. Y en esto, por ejemplo, sí hay que tener en cuenta que esas son acciones que debe tomar el Estado, políticas claras. Claro. Primero, seguridad estatal. Segundo, predictibilidad. Tercero, confianza. Y todo eso es con intervención estatal. Vuelvo a la exploración minera, a la exploración petrolera. ¿Cómo vas a explorar en un país donde te piden instrumentos ambientales para hacer investigación? La exploración es un proceso de investigación, el daño es cero. O sea, no se puede decir que Chile es un país que no cuide su medio ambiente. Al contrario, tiene normas bastante draconianas. Sin embargo, la exploración, en 2 meses tú sacas un permiso. En otros países es una declaración jurada. Tú haces un documento y mañana exploras. Acá necesitas 2 años. Entonces, ¿quién va a venir a perder su tiempo acá al Perú? Si las condiciones que te da el gobierno son de la peor calidad. Tienes un SENACE que fue creado con toda la pompa, diciendo que iba a ser el gran resolvedor de problemas. Hoy estanca, frena todo, porque los funcionarios se mueren de miedo de firmar. Sí. Traes 4 personas con una pancarta que cuesta 40 soles a gritar en la puerta y se asustaron. No tienen una concepción clara de lo que significa o con lo que una están declaración firmando. De un activista político para todo. Para todo. Sí. No sirve. Entonces lo que sucede con los actores económicos, que inmediatamente tienden a buscar pues maneras de encontrar algunas soluciones, que probablemente algunas no sean las correctas,
pero es porque por lo menos están haciendo una propuesta de cómo corregir. Entonces, todo esto está pasando por una decisión absolutamente estatal. No es un tema que tenga que ver con que el inversionista, qué malo que no invierte. No, no tiene condiciones. Y tiene condiciones en otros países. Mira lo que pasaba en Ecuador. Acaba de ganar Noboa las elecciones y Ecuador ya venía con fuerza. Lo que se viene con esta corriente que ha ganado Ecuador es una apertura completa de inversiones. Muchas de nuestras compañías mineras en Perú están yendo a explorar allá. Yo he ido a 3, 4 proyectos a mirar eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahora que nuestros vecinos, Argentina, lo que va a pasar dentro de poco, Así es. ¿ya? Si Milei gana, hay 2 o 3 provincias en Argentina que San Juan, una de ellas, ¿no? San Juan, una de ellas, que va a explotar en minería. Así es. Entonces, el capital, olvídate que va a venir acá, va a ir a donde tiene y es bien recibido, donde tiene las condiciones de desarrollarse. El capital no tiene bandera. Y si crees que la gente va a venir al Perú porque sus recursos son ricos o lo demás, no. Acá tenemos 1000 problemas. Tenemos conflictos sociales, tenemos zonas que no tienen conectividad, tenemos pocos puertos. Ahora con lo que Chancay vamos a mejorar. O sea, nuestros niveles de competitividad no son los mejores. Somos el último entre los 7 países más importantes en minería. Pero estamos acá porque hemos tenido una energía competitiva, que ahora está también volando. Es otro problema que se tiene que ver de cara a promover una industria más adelante, ¿no? Pero hemos pulverizado la seguridad jurídica, que era nuestro principal valor. Era nuestro principal valor. Entonces ahora vas, 4 personas que hacen una apoyada bloquean el corredor minero y entonces eso no puede ser así. Mucho de eso es absolutamente estatal. Se ha plagado al Estado de cuadros profesionales que tienen una mirada que no tiene en cuenta, no toma en cuenta la importancia de lo que autorizan y de lo que firman. Entonces, el Estado requiere una reorganización completa en las condiciones de lo que está, no solamente por lo que está pasando, y José, son consecuencias de lo que ya se ha venido trabajando desde Sagasti. Sagasti y Vizcarra fueron destruyendo el país, y eso es lo que está pasando. Lo de Pedro Castillo ha sido el colofón, y bueno, a Dina le toca batallar con esto, ¿no? O sea, no se le puede pedir también que las 3 últimas gestiones que han terminado de destruir el país, que ahora se está viviendo las consecuencias de eso, ¿no? O sea, ¿es inevitable que el ministro tenga que salir? Mira, te lo digo por opiniones de varias personas que son del mismo MEF. No está en condiciones de conducir esto. Yeah. Es lamentable decirlo porque él por lo menos sí cree que la minería hay que ayudarlo. Yeah. Está presionando, está ayudando en varias cosas, ¿no? Pero estamos hablando del país en general. Claro. O sea, necesitamos esa actitud con la sí, pero con un ministro que entienda que el país de por sí necesita tener esos elementos que coadyuven a salir de este hueco que el próximo año, mira, esa franja de población que se encuentra en el límite de la pobreza va rápidamente en 3 o 4 meses pasar a ser pobre. Y eso nuevamente nos pone en una condición compleja. Y ahí viene el tema social, ¿eh? Porque Claro. una vez que se conozcan cifras de pobreza hacia el año 2024, que hemos descendido, hemos crecido en pobreza y pobreza extrema, la implosión social es inevitable. Pepe, lo que viene es más informalidad. ¿Qué va a pasar? Una persona que tiene su local y tenía su negocio, antes era informal, ahora ¿qué va a hacer? Va a cerrar su negocio ahí, va a alquilar su local y él se va a ir a vender a la calle. Él se convierte en informal. Así es. Y entonces lo que va a suceder es que, dada que las cifras así lo dicen, no es una cuestión antojadiza mía, pero el ministro lamentablemente ha salido 2, 3 meses después, porque fue el 2, 3 de agosto que dijo que no había recesión. Estamos hablando de 75 días después, en un tema tan delicado. Bueno, no lo quiso decir, se entiende, vamos a darle el beneficio de la duda por no generar esto zozobra, ¿no? Pero no hizo nada tampoco. Pero no se hizo absolutamente nada. Así es. Porque eso también sucede. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pero, no vamos a generar pánico, pero mientras hagamos esto. Es. Pero no se ha hecho nada. Entonces, ahora se sale con que el crédito suplementario, eso no sirve. Si el Estado tiene dinero. Claro. Ahí, ahorita hay 65% de 245, estamos hablando de 24, o sea, 70 mil millones que no se han gastado. Es una lástima ciertamente lo que ocurre en nuestro país, pero hay que mirar con esa dosis de realismo, pero tenemos algo que hacer, ¿no? Tenemos que ayudar a que el gobierno entienda desde los distintos ángulos y sobre todo tratar de mirar y potenciar los sectores energíminas, el sector agricultura y el sector turismo, que son los que han movido normalmente.
si se mueve la minería y la agroexportación, tienes ingreso, la población Se mueve la compra aguja, propiedades, va a generar consumo, pero si no hay ingreso, Así es. la caída del ingreso ha Así sido es. dramática. Y si no hay mayor crecimiento, ¿qué es lo que sucede, José? El Perú tiene 250.000 jóvenes que cada año ingresan Así a la es. PEA. Entonces, ahorita en diciembre, 250.000 entran a la PEA a competir. Súmale 1,5 millones de venezolanos que están acá. Así es. Sí. Entonces, se tiene condiciones bastante complejas, hostiles, Así ¿no? Yo creo que hay que ayudar todos a que se tomen en cuenta estas tres cosas, básicamente, ¿no? Fernando, como siempre, muy reconocido por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional.